Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenido a los estudios bíblicos de las profecías del libro de Efesios. Hoy es un nuevo día muy hermoso y como siempre nos acompaña el hermano Sebastián. ¿Cómo está usted, hermano? Gracias a Dios, bien, hermano. ¿Y usted cómo está, queridos hermanos? ¿Cómo les va? Un placer saludarlo y desearles lo mejor en este lindo sábado que está por caer. Amén. Le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a los que nos ven por televisión, a los que nos ven por los canales, por el YouTube, por Facebook y por todos los canales habidos. Saludos a Sudamérica también, queridos saludos para allá. Hermano Sebastián, hoy tenemos un tema muy bonito, ¿cierto? Sí. Muy bonito y también muy entretenido porque es muy espacioso para hablar, para estudiar y la verdad que vamos a salir de aquí bien bendecidos en conocimiento, ¿cierto? Así es. El tema de hoy se llama el misterio del Evangelio. Y para comenzar, a mí me gustaría hacerle una pregunta acerca del tema, hermano, porque el tema es el misterio del Evangelio. Y ahí hay dos preguntas que quiero hacerlo de este tema. Uno, ¿de qué misterio se está hablando? Bien, hoy vamos nosotros a entender, desde el mero desarrollo de la lección, vamos a entender nosotros cómo es que Dios trabaja y cómo es que traza el tiempo y por qué Dios también no suelta todo en el tiempo presente de las generaciones presentes y las futuras, ¿no? Y las que vendrán más allá. ¿Por qué razón? Porque nosotros no estamos en la condición de asimilar todo lo que encierra en sí el Evangelio. Por eso en el Evangelio hay ciertas etapas que llegan a considerarse como que estaban ahí escondidas, que todavía no se habían revelado. Y es de suma importancia que nosotros consideremos, hermanos, lo que dice Proverbios 4:18, un texto muy conocido que todos tenemos en mente y que debemos. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Los que hemos caminado de noche hemos necesitado una lamparita ahí para guiarnos en veredas, en atajos, para poder cortar, hacer espacio y ganar tiempo, ¿no? Más sin embargo, cuando los inviernos son severos, tenemos que desmerecer el paso, porque es más frecuente caer en un accidente uno, porque está resbaladizo, hay charcos, hay todo tipo de cosas que obstruyen, ¿no?, el paso. Así también el Evangelio en su desarrollo, que no quisiera Dios que el Evangelio no se atrasara, pero ¿a quién encomendó, hermana, Dios el Evangelio? A todos. A todos los seres humanos. ¿Y cómo es considerado el ser humano en la casta de servidores de Dios? Dice que el Evangelio fue puesto en vasijas de barro, cargando un hermoso tesoro que, siendo nosotros tan frágil, podemos echar a perder la preciosa obra de Dios, ¿no? Y eso es lo importante que hay que entender nosotros. Así es que, si es un misterio, también hay un ministerio
que se está llevando a cabo, según Hebreos 7:25, mientras el Evangelio tiene continuidad, en el cielo se está llevando a cabo una obra. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese siempre no será por siempre, no. Hay un tiempo en desarrollo de la profecía y que cuando las cosas van cumpliéndose etapa por etapa, algunas cosas pierden ya las condiciones, ¿no? Por ejemplo, el día en que el tiempo de gracia se le escape de las manos a la iglesia, ya no hay nada que hacer para ello. Pero sin embargo queda un lapso corto de tiempo a aquellos que no habían conocido la verdad que nosotros conocemos. A ellos se les da un privilegio, pero le toca al pueblo de Dios, que tiene la debida preparación, pues, dar un fuerte pregón en esa recta final. Así es. Así que ese es un tiempo. También tenemos otra cosa que hace sentir al cristiano una plena y hermosa seguridad. Y esa está en Hebreos 6, 19 al 20. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Versículo 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, otra vez la palabra ahí, para siempre, según el orden de Melquisedec. Ese siempre también ahí tiene un límite de tiempo también, no es siempre, sí. Y ahora vemos el último pasaje introductorio que tiene que ver con Cristo Jesús. Hebreos 10, versículos 19 al 25, vamos a leer juntos, para que entendamos nosotros la obra que se hace en el cielo, primero que hizo Cristo en la tierra, y pasa al cielo y deja al pueblo suyo encargado de predicar el Evangelio. Hebreos 10 dijo. Hebreos 10, versículos 19 al 25. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. 24, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y termina el versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, este último texto es peligrosísimo para el día de los últimos días que estamos viviendo. Yo sé que los hermanos en la distancia, muchos les toca supervisar la obra de Dios, ministrarla, ya sea en grupos de casa, células, pequeñas células y todo, como también es usted ministro, quizás no solo tenga una iglesia, tiene varias iglesias que ministrar, pero la peor de las decepciones que se puede estar llevando hoy en día a la humanidad es que no hay mucho interés hoy en día en las cosas espirituales. Es cierto. Ser un cristiano hoy en día viene siendo como un privilegio hoy en día, porque el ser humano está muy entretenido en el materialismo y esa ha sido siempre la trampa. Está muy entrado en el materialismo, les están yendo los negocios bien y poco interés que en las cosas de Dios. Así es que vamos al misterio entonces, que usted me preguntaba. Así es. Primera de Timoteo 3:16. ¿Verdad? Sí, dice, y sin contradicción grande es el misterio de la piedad.
Sí. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado en el Espíritu, ha sido visto en los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. ¿Qué enorme entrada nos da ahí a nosotros? ¿No? Así es. Dice, ha sido predicado a los gentiles, no solo a los judíos. Acuérdense que Jesús vino por una orden especial a la casa de su pueblo y todo, ¿no? De sus Sin embargo, descendientes. había un pueblo ahí de gentiles que allegados a ellos de todo y que a menudo decíamos en vez pasada que eran considerados como incircuncisos y a veces como no deseables. Sí. Sin embargo, esa oportunidad, como ir mirando nosotros, ese misterio es Dios el que lo sabe abrir. Es el que va abriendo todas las rendijas para que podamos entrar nosotros y ser salvos. Así es. Así es. Hermano, aquí hay una palabrita que no soy yo la única que tiene esta duda. Probablemente usted puede explicarnos un poquito más acerca de él, que dice el misterio de la piedad. Es interesante porque a menudo con el auge o el aumento de la maldad, el criterio humano para progresar más las malas acciones y tener cierto provecho o beneficio para ellos, a veces la raza humana se ha preguntado, dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no interviene? ¿Por qué tanta maldad a los hombres unos a otros? Ya no se puede confiar en nadie. Bueno, Dios pudo haberle puesto fin al diablo, que fue el que levantó esta rencilla en contra de Jesucristo en el reino de los cielos. Mas, sin embargo, si esto hubiese hecho así, Dios no hubiese sido visto como el tan solo y único soberano, como lo Él es. Dios por naturaleza es amor. Amor, sí. ¿Verdad? Y entonces si Él hubiese actuado cortantemente todo, entonces la gente le hubiese temido por miedo, por temor. Mas sin embargo Dios le dio oportunidad, no solo a los de la tierra, sino que a otros seres creados que Dios tiene, que ven como testigos de todas las obras que se llevan a cabo aquí. Y tanto así que hasta mandó su Hijo unigénito que muriera y padeciera la muerte que demandaba la ley en pro o paga de el haber roto la relación de Dios y el hombre. Y Así que en eso consiste el ministerio, de que Dios permite que las cosas se desarrollen a su debido tiempo, pero no quiere decir que Dios no le va a poner fin, ¿cómo no? Mire, hermano, también si vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7, ahí hay otro misterio. Y quiero que usted nos explique a todos, por favor, porque dice, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio en medio el que ahora impide. Explíquenos un poquito acerca de ese misterio de la iniquidad. Porque ya explicó el misterio de la piedad, ahora de la iniquidad. Nosotros sabemos que el ataque vino en el cielo, surgió por un querubín, ¿verdad? Sí. Y la pregunta que todos pues nos hacemos y nos hundimos los hombros, o más bien, o alzamos los hombros como quiero decir, ¿qué pasó? Y entonces, ¿cómo es posible? ¿Y por qué Dios no le puso fin? Y si Dios conoce el principio, conoce el fin desde el principio, ¿por qué surgieron estas cosas? Pues lo mismo nos pasa a nosotros. Crea Dios un hermoso huerto y todo, pone la pareja, les advierte todo, cuál es su lealtad y todo, les da el privilegio de escoger y servir por amor, no por obligación. Entonces, surge eso y todo. Y acontece en el Edén. Luego, iba a surgir mucho más tarde, en la iglesia que Cristo fundaba. A menudo Cristo le decía a los discípulos que velaran. Velen,
velen y estén apercibidos porque no los tome el enemigo de sorpresa. A fines del año 100 de la era cristiana, cuando Cristo Jesús ya había ascendido, ya el apóstol Pablo había sido también sacrificado y por el año 66 más o menos, fue terminando la primera plataforma de apóstoles que cimentó el Señor Jesús por su propia academia. Los preparó. Y entonces los invistió el poder del Espíritu Santo también en el día de Pentecostés. La iglesia permanecía fuerte y todo, y hemos hablado, según Colosenses 1:23, el mundo conocido, ellos le predicaron el Evangelio, estaban bien preparados, bien cimentados. Incluso el libro de los Hechos dice también que se los prohibían que no siguieran predicando en el nombre del Señor Jesús, y sin embargo llenaron Jerusalén con toda la doctrina del Señor Jesús. Hicieron lo que Jesús les pidió. Entonces, pero de alguna manera, cuando faltó, Esteban murió y fue necesario que volvieran a hacer una renovación de elegir nuevos diáconos. Entró Nicolás, por ejemplo, en el libro de los Hechos también, y vinieron, por medio de Nicolás entró una creencia más tarde de los nicolaitas. La iglesia fue siendo como infiltrada y fue defendiendo, pero siempre había un remanente. Y todas estas cosas fue entrando el misterio de la iniquidad para usurpar todo el pleno apogeo de lo que Cristo había cimentado y ahora pasa a otra jurisdicción. Entonces ese es el misterio de la iniquidad. Pablo cuando vivía lo decía en el libro de los Hechos capítulo 20, verso 28 en adelante. Bien claro se los decía a la iglesia que él estaba, porque como decimos nosotros, él alcanzaba a olfatear, a presentir todo lo que él miraba por su filtro espiritual que él tenía. Decía, yo percibo esto y esto en la iglesia. Veamos el texto como dice Hechos 20, 28. Dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahí está el pasaje, miren. El verso 29 nos arroja más luz, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Imagínese usted, ¿por qué razón la Biblia habla que David, que tiene un parentesco, ¿no? Un ejemplo, para ser un buen pastor, no dormía cuidando sus cabras y todo, porque en la noche es cuando salen los lobos a cazar. Así es presa fácil. En un estado de oscuridad espiritual, es cuando también somos presas fáciles. Sí. Hermano, ahora que usted está hablando acerca de Pablo, conocemos el trayecto de Pablo y conocemos nosotros que él se hace llamar discípulo de Dios. Así es. A pesar de que él no caminó con Dios, con Jesucristo, cuando él estaba en la tierra. En sus plenos días de Exacto. ministerio. Él hacía otra obra. Pero sin embargo, él se hace llamar discípulo de Dios porque él fue llamado directamente del Señor en diferente forma. Porque el llamado de Pablo fue bien especial en realidad. Así es. Y lo que me llama mucho la atención de Pablo y lo admiro mucho por eso, porque él no dudó en decir, aquí estoy. Nomás se le acercó y le dijo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿qué quieres que yo haga? En una sumisión completa y en una entrega total, determinada, a lo que fuera y como fuera. Sin perder tiempo. Y gracias a eso, él se puede llamar, dice aquí, que él se hace llamar prisionero de Dios. Ahora, ¿puede usted explicarnos acerca por qué es que él se hace llamar prisionero y esclavo? Y además, todo eso se lo está diciendo a los gentiles. ¿Y en qué forma es que los gentiles captan ese mensaje ellos? Nosotros para entender y sentir la vestimenta de un cristiano,
representando la escuela, la enseñanza del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo de todo, que si al árbol principal le habían hecho muchas cosas, ¿qué no harán de la rama después de todo? Es por eso es que Él los instó a que estuvieran unánimes, unidos, perseverando en la fe y en el conocimiento de su palabra. Vamos a ver el libro de Efesios 3, versículos 1, cómo Pablo se identifica. Efesios 3, 1. Dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles. Ahora, ¿qué malo pudo haber hecho Pablo para merecer ser candidato a la cárcel? ¿Qué de malo? Un verdadero cristiano no hay nada que temerle, porque no está edificado, estructurado para hacerle daño a nadie. El problema es cuando nosotros, nuestro vivir no compele a lo que requiere la voluntad de Dios. Pero si yo no estoy a la altura de lo que Dios espera de mí, o que yo no me haya rendido a los pies del Señor, aceptando su sacrificio, lo único que puede hacer es escuchar a las personas y ver qué es lo que representa y pedirle a Dios que me dé el poder de aceptar esa verdad. Porque, díganme ustedes, el lenguaje que habló Juan el Bautista no fue suave. Fue duro. Duro y directo. Durísimo, durísimo. Ese mensaje, usted lo puede ver en San Lucas 3, versículo 9. Es un mensaje durísimo y todo. Y ese hombre fue ensalzado a lo sumo por Cristo Jesús. Sí. Sí. Y ahora aquí vemos a Pablo de que él, usted dijo que él se hacía sentir un apóstol llamado directamente por Dios también. En el caso de Jesús, le apareció en el camino cuando él iba en gira de buscar más, diríamos convicto según la manera de él, ¿no? Para llevarlos presos a Jerusalén. Sí. Ahora miren, si hemos de escuchar a un predicador, si usted simpatiza con la enseñanza de Dios, leamos algunos pensamientos de la Biblia. ¿Qué es necesario pensar? Hay que meditar quién lo dice, quién lo vivió, quién lo padeció, quién aconseja a sus siervos y todo, que no se amedrenten cuando estas cosas vengan, porque es necesario, en algunos pasajes, que estas cosas acontezcan. Y una vez que después pasen estas cosas, el cristiano prospera en escala, en desarrollo espiritual. San Mateo 10, vamos a leer del versículo 34 al 36. San Mateo 10, 34, dice ahí al 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Versículo que sigue. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Versículo 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Oiga, y para esto me están llamando a mí. Que yo me haga cristiano para ver en primera línea de entrada esa muralla rápido. Qué bárbaro, ¿no? Y sin embargo, el gozo que trae el cristiano cuando acepta a Cristo Jesús, como dice el libro de San Juan 7, por ahí, ¿no? 7:38 me parece, que dice que correrán ríos de agua viva en el seno del nuevo corazón que Dios está regalando, donándole al hombre, ¿no? Un gozo, una alegría de querer compartir el Evangelio. Desde ese mismo comienzo, los ojos de los que no simpatizan con él ya lo empiezan a anular. No lo pasan, ni lo van a pasar. Entonces,
Esta es la cosa a la cual Cristo Jesús se está refiriendo. Si pensabas que el Evangelio es cosa liviana, más te vale que lo pienses bien. Así que Jesús hace el llamado, dice, bienaventurados, dice, los que formen parte del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo fue bienaventurado también por padecer por una causa justa y noble que representaba. Veamos el versículo 32 ahora, del mismo capítulo de Mateo 10. Esto lo hacemos de arriba, a veces hacia abajo. En el 32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Versículo 33. El 33 dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No necesito explicarle mucho, porque yo de entrada le dije, ¿a dónde está Cristo Jesús? ¿Qué hizo? ¿Qué está haciendo? ¿Y qué terminará de hacer en favor de la humanidad? Y si el tiempo que nos ha dado lo deja usted pasar, lo dejo yo pasar, me habré perdido. ¿Por qué? Porque no quise yo jugar mi suerte con Él y formar parte de su invitación, pues. Y entonces no esperemos que de tal magnitud Dios nos vaya a nosotros con gracia, no se puede, porque la causa de Dios no puede ser vituperada. Dice el libro de Gálatas 7 o 6:7 me parece. No se engañen, el Señor no puede ser burlado, porque lo que el hombre sembrare, eso ciertamente segará. Ahí está el pasaje bíblico. No se engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Y cómo le puedo ayudar, querido hermano? ¿Cómo me puede usted ayudar a mí? Yo no puedo pesquisarle la vida a cada instante, cada paso a usted, ni usted a la mía. Si nosotros a veces en nuestro subconsciente, lo que hemos vivido en el día de todos, posiblemente hasta lo hablemos. Y ahí se da cuenta su compañera, hermana, o mi compañera, que algo indebido hice o dije. Sí. Así es que hay que tener cuidado. Hermano, usted me hizo una pregunta hace poco. Ajá. ¿Quiénes eran los que debían de dar el mensaje? Y sin embargo, Pablo, con todo el conocimiento que tenía al principio, no pudo dar el mensaje porque no lo conocía, de acuerdo ya después que se lo explicaron, ¿cierto? Sí. Pero sin embargo, Pablo además de ser un excelente evangelista, fue un excelente mayordomo de la palabra del Señor. Así es, porque le fue confiada el evangelio de la gracia de Dios, y él debía dispensar esto a todas las personas. Por eso que cuando Pablo se acerca a los gentiles y les habla de eso, en la forma que los gentiles aceptan su mensaje, fue una forma bastante asombrosa, porque para los gentiles todo eso era algo nuevo. Sí. Y ahora dice, como dijo el apóstol, que el misterio le fue dado a conocer. ¿Cómo fue que el misterio le fue dado a conocer a él? Sí, el misterio de la salvación. Sí, es interesante de todo esto, y me hace falta una segunda parte que agregar de lo que estamos hablando, del llamado de Dios, para entender a Pablo por qué es que está padeciendo y todo. Nosotros, nadie se va a caer en este mundo, y nadie fácilmente hoy en día, a la gran magnitud, serán muy mínimas, pero casi nadie que pueda decir, yo no he oído hablar nunca de ese Señor Jesucristo que una vez vino a morir en la cruz. ¿Usted cree que hay gente inocente que no lo ha conocido? ¿De alguna manera ha oído hablar de Él? Bueno, hoy con esta tecnología tan avanzada que hay, que llega por todos lados, no es imposible, pero yo diría que casi todo el mundo conoce ya este mensaje. Sí, mire, por ejemplo, nosotros, muy remoto puede estar un lugar y todo, pero ¿quién puede evitar la luz del sol? Si un familiar tiene un contacto
en el exterior. No se preocupe, no tiene luz, yo le voy a llevar la plataforma de la energía solar, voy a mandar a instalársela y usted va a tener señal para lo básico. Mire, parece ser que la tecnología va pero a unos pasos tan agigantados que aún los mismos servidores de la energía eléctrica sienten que se están quedando atrás, porque ha llegado la instalación de la luz solar y todo, y no se quiere el gobierno divorciar de los consumidores. Dicen, no, si ahora toman el derecho de la energía solar, no, pues queremos mantenerlos conectados con los cables también, porque si está nublado no les va a servir, ¿me entiendes? Pero el sistema quiere tenerlos casados a nosotros, sí, claro. Pero ellos saben que en lugares remotos tiene que dar permiso a cualquier gobierno. Oye, ese vive, pero no lo alcanzamos nosotros a ponerle luz ahí entre 50 a 70 años todavía, porque está muy lejos. Y sin embargo la tecnología es todo. ¿Por qué digo esto? Porque el Evangelio va pero velozmente todo. El asunto es que el ser humano por la tecnología se está desinteresando demasiado. Bueno, un punto más que quería yo tocar concerniente a San Mateo 10. Ahora vamos a ver el versículo 12 del capítulo 10 de Mateo. Mateo 10, versículo 12. Dice, y al entrar en casa, dice, saludad. Versículo 13. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Versículo 42. Versículo 42. Oh, perdón, vamos al 14, que estaba anterior, hermano, tiene razón. Y si alguno no os recibe, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Versículo 42 ahora. En el 42 vea lo que dice. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. ¿Cree usted, hermana, que está siendo observado cada expositor de la palabra de Dios? Cada recibidor a quien se le toca la puerta, abre la puerta y se le da el saludo amablemente al que va llegando. Las acciones de los hombres al recibir un misionero, esas las está apuntando Dios por medio de un ángel que todo lo toma. Y no solamente eso, hermano, sino que está notando también si ese mensaje es correcto o no. Sí. O sea que va para los dos lados. Y el que recibe, el que da y cómo lo da. Así es que es interesante todo esto que estamos mirando. Veamos ahora el versículo 24 y el 26 del mismo capítulo de San Mateo 10. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Versículo 25, el 25 por favor, uno antes. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Belcebú o demonio, ¿cuánto más a los de su casa? Versículo 26. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Por eso es bien importante anticiparle a usted, querido amigo, si es visita, si es simpatizante de la predicación del Evangelio, con todo el sumo y amor y respeto que usted se merece. Un día nosotros fuimos oyentes o quizás desatendidos y algunas veces hasta dando algunos desaires. Yo he dado gracias a Dios por esos hermanos que me tocaron la puerta alguna vez, que se hayan llevado un mal impacto de mí y no me hayan mal recomendado con Dios.
Porque leímos en textos anteriores que si una persona que anda dando el Evangelio dice, Señor, juzga esta causa tú, pero esta gente es miserable. Uno no sabe, mi hermano, en las circunstancias de la vida, puede ser sorprendido y su vida puede ser arrebatada. Porque eso es lo que el diablo quiere, quitarle la oportunidad a la humanidad que no se prepare y se pierda. Mas, sin embargo, cuando me tuvo paciencia Dios, yo ahora alabo mucho más el nombre de Dios porque me haya tenido paciencia y a su debido tiempo yo haya escuchado la voz de la invitación. Por eso, si usted es amable, no pierde nada con recibir a un misionero. Escucharle, ofrecerle un vaso de agua. Por el contrario, en el cielo están tomando esa nota. Despídalo, deséele lo mejor que se vaya. Y usted hable con Dios. Si le interesó o no le interesó, hable con Dios. Pero no argumentar feo. No se ve bien en uno humano por aquellos que desean darnos a nosotros un conocimiento que para algunos de nosotros estaba en ese tiempo como un misterio. Y la orden divina es ir y predicar el Evangelio. Así es como se le dio la orden a Pablo. Así es. Así que, de acuerdo al versículo 3 de Efesios, ¿qué es lo que nos dice? Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. O sea, de que Pablo tenía bien seguro de que él también, igual como los otros discípulos, había sido llamado. En diferentes formas, pero igual. Sí. Ahora, ¿sí iba a decir algo? Sí, la situación, revelación es, por ejemplo, la revelación es revelar, o dice el diccionario, ¿no? Revelación es revelar o dar a conocer una verdad por una entidad, ya sea humana o ya sea divina. Y en este caso Pablo apela de que a él el mismo Señor Jesús le apareció y le amonestó. Seguro. El Evangelio le fue dado a conocer a Pablo por revelación. Deberíamos entender en teoría los temas sublimes del Evangelio, pero cuando nos entregamos por completo a Dios, el Espíritu revelará al alma las grandes y profundas verdades de su palabra. Amén. Así fue como él comprendió, y eso va para nosotros también. Ahora, hermano, ¿de qué otra manera habla él de esta revelación? Nosotros podemos buscar en el libro de Gálatas 1:15, más que nos dice la palabra de Dios, Gálatas 1:15 y el verso 16, hablando él de tal situación. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, versículo 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Así Noten es. lo que dice el pasaje. Así fue. Y yo pregunto allí, ¿cómo es posible que se haya pasado tanto tiempo y por medio de este hombre que estaba designado que iba a escuchar, cuando se le diera la oportunidad, por medio de él Satanás mató a muchos? Y eso fue mucho antes. Hay que aclarar que toda esa maldad que Pablo cometió fue por ignorancia, porque él creía que estaba sirviéndole al Señor de esa manera. Pero sin embargo, cuando fue llamado por revelación, wow, ¿cómo se habrá sentido él cuando se dio cuenta que él estaba equivocado? A veces me gustaría entrar en la mente de Pablo y sus sentimientos, cómo habrá sentido, se habrá sentido culpable. Yo escuché como por 2 veces cada tema este día. El caso de un hombre de aquí de Seattle, Washington, el hombre del Río Verde. Ese hombre llegó a matar un promedio como de 60 mujeres, las estrangulaba.
Ese hombre fue condenado 49 veces cadena perpetua. Wow. Y las familias de estas hijas que este hombre había estrangulado, matado, tirado al río, cuando ellas flotaban arriba, se inventó otro método de amarrarles piedras y tirarlas abajo para que nadie las hallara. La policía negoció en todos los demás departamentos de justicia para que a este hombre se le perdonara la vida. No porque él iba a ser aniquilado, con condiciones de sacarle a él por qué hizo lo que hizo, qué sentía al hacerlo, y que diera el motivo por qué él se había empeñado a desarrollar esos males. Yo aprendí grandes lecciones. Hay un autor, investigador también, me puse a ver otro tema que tiene que ver con el nombre de El Monstruo de España. Ese fue otro que mató a mucha gente también. Siempre hay una causa fundamental en la vida. La primera era porque este hombre, niño, su mamá se le pasó mucho la mano al tratarlo a él. Lo llegó a bañar desde chico hasta un promedio de 13 años. Ustedes saben que un muchacho cuando va creciendo no le gusta ni que lo abrace. Pues su madre lo guiñaba y todo. Y en él fue entrando un espíritu de amargura. Y yo digo entre sí, ¿cree usted, hermana, que no hubo súplica suficiente de parte de Dios para Lucifer? Para que se arrepintiera y pudiera ser salvo y no continuara esto y todo. Sin embargo, dice la historia de la redención, la entrada del pecado en el cielo. Ese libro lo dice, pero bien clarito. Hubo ángeles que negociaron con él, mediadores que tenía Dios. Y dio síntomas una vez como que quería él. Como que se arrepintió. Sus ángeles dicen que estaban contentos, como que ya se sentían tristes por jugársela con él. Pero de pronto entró en él ese misterio de iniquidad y dijo que no, que ya era muy tarde para que ellos también se retractaran. Todo esto tiene que ver con una raíz de amargura. ¿Qué le pasó al hombre? ¿Qué le pasó a la mujer en el Edén cuando el diablo la tocó? Tocó lo perfecto, lo manoseó. Y es allí donde usted y yo traemos un síndrome muy malo, que lo explica el libro de Romanos 7, de por ahí el 14 en adelante, donde Pablo se identifica él con la naturaleza que él lleva del nuevo hombre en Cristo Jesús, pero encuentra una escoria en su cuerpo y dice, se me arruinan los huesos, dice, porque yo queriendo con la parte interna de mi corazón hacer el bien, veo otra ley en mí que me lleva miserable a hacer las cosas del mal que no quiero hacer. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Versículo 15, que sigue, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, dice todo. Ese es el gemir del hombre. Podemos leer a continuidad. Ese es el gemir, ese es el lloro, ese es el llanto que tenemos todos los seres humanos. Mas, sin embargo, cuando nosotros miramos que el apóstol Pablo perseguía a los cristianos por una causa que él se había configurado en sus pensamientos, según este hombre, el monstruo es de España. El monstruo de la montaña. Sí. Ese hombre tenía un problema psíquico, tenía algunos cromosomas de además, y por eso su juicio fue distinto. Ese hombre cumplió una cierta sentencia
y después fue transferido a un lugar psiquiátrico donde allí tenía él que estar por el resto de su tiempo y todo para estudiar su vida y todo. Pero mire, hermano, volviendo a Pablo, es interesante ver lo que usted está explicando, cómo cada persona se identifica de acuerdo a su crecimiento, a su educación. Porque fíjese que, perdón, Pablo acepta algo bien importante. Él acepta que él fue apartado desde su nacimiento, antes de su nacimiento para el servicio de Dios, aunque él no lo había comprendido antes. Y dice, Dios lo había apartado para el ministerio. La educación de Pablo, su preparación, sus creencias y sus prácticas desde su nacimiento habían estado de acuerdo con las creencias y sus tradiciones al judaísmo. Todo lo contrario de la experiencia que usted acaba de tocar. Sí, pero sin embargo, vea usted el desarrollo, el recorrido del tiempo de las cosas. Cuando, bueno, en el conflicto de los siglos hay una cita ahí por la página 43, que a su debido tiempo tal vez la encuentra el sistema. Dice, muy cruel puede ser el corazón del hombre cuando no lo acompaña el temor de Dios en su pensamiento. El hombre es por naturaleza más tentado por el diablo. La tendencia del ser humano tiene un alto porcentaje solo ir a correr al mal. Y el diablo dice, dice el diablo, yo sé qué tiene que ver mi toque en la humanidad. Y le decía yo la semana pasada, ahí está, miren, muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado del temor y del amor de Dios. Conforme vaya acercando la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, y llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo, ya lo perdí donde estaba. Bueno, el mismo aspecto. Sí, léalo usted que lo encontró. Sí, bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más difícil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño, cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe. Estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Ahora fíjense, eso ya se está dando ahorita esto. A mí no me va ni me viene denunciar que la iglesia tenga defectos. La iglesia de Cristo Jesús tenía defectos también. Así que yo voy a evitar tiempo. La iglesia que Cristo Jesús fundó tenía defectos también. Entonces, ¿y qué gano yo con andar divulgando los problemas que tenga mi iglesia? Pero en la internet, en YouTube, el diablo está usando a sus agentes integrados de adentro para denunciar las luchas que tiene el pueblo de Dios para cimentar a un pueblo que pueda combatir contra el mal. Yo no tengo por qué estar hablando de mis problemas. Mis problemas me los ayuda a arreglar Dios con mi relación que yo tengo con Él. Usted también tendrá experiencias mejores que las mías. Así debe de ser. Nosotros debemos de predicar un evangelio positivo. Que yo tengo una naturaleza golpeada todavía, eso sí es cierto. Pero el Espíritu Santo para eso fue enviado, para amistarse conmigo, con usted, y ser mi acompañante, ser mi tutor, mi guía, mi ayo, para llevarme a Cristo que intercede por mí.
Y ninguna condenación hay, dice, para todo aquel que esté en Cristo, dice el libro de Romanos 8:1. Es hermoso mirar la justificación, cómo Dios nos ve a nosotros, a pesar de cuán malos estemos nosotros. Así que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En la cita que leímos ahí todo, hay una mezcla. Hay un parentesco con el mundo y a la vez con la iglesia. Y así estamos un pie adentro y otro afuera. Nadie me va a sujetar a mí, ni nadie tiene poder sujetar a otro. Lo único que usted puede hacer, y yo puedo hacer, orar a Dios por él. Decirle, Señor, bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a su familia, bendice a sus hijos, Señor. Ayúdalos en el ir y el venir. Pablo tenía ese problema. Vamos a ver Hechos 9:15. Hechos 9:15. ¿Cómo es que el tiempo transcurrió? A través de Pablo se hicieron cosas malas. Vamos a ver ahora qué dice Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Ahora quiero que veamos el versículo 1 y el versículo 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o creencia diría yo, los trajese presos a Jerusalén. Ese comité administrativo religioso es el que buscó al Señor Jesús. Siempre tenían esa respiración, ese olfato de querer controlar a aquellos que no estaban de acuerdo con él. Cristo Jesús no estuvo de acuerdo con ellos, ni ellos con él, y aunque hayan sido su pueblo. Bueno, el libro de San Juan 12:42 dice que había algunos que así estaban, les palpitaba el corazón con Cristo Jesús, pero fueron cobardes. Con todo eso, dice, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Le importaba más el humanitario. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana cuando conversaba con ella: ustedes dicen que en Jerusalén tenemos que ir a ayudar, a adorar y todo. Y Jesús le dice: créeme, mujer, que la hora viene, que ni en este lugar ni en Jerusalén adoraré al verdadero Dios. Así es. Bueno, hermano, gracias por todas estas explicaciones. Ya el tiempo se nos acaba y en realidad hemos aprendido que Pablo fue un excelente expositor de su palabra y además de eso fue un mayordomo excelente de la palabra del Señor. Fue a darlo por doquier, así como él se lo había prometido. Que el Señor los bendiga y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.